Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de los cuidados y las características de las calateas. La calatea es una planta tropical, de crecimiento entre medio y rápido, con una dificultad media de cultivo. Las calateas son originarias de Sudamérica, de zonas como Perú o Brasil. La temperatura ideal de la calatea ronda de 18 a 23 grados aproximadamente. En invierno no debemos exponerla a temperaturas por debajo de los 13 grados centígrados y en verano no superar los 28 grados. Tenemos que evitar los cambios bruscos de temperatura. Estas plantas necesitan una humedad ambiental entre media y alta, por lo que es recomendable pulverizarla a diario y más en temporadas de calor, pudiendo hacerlo por la mañana temprano o por la tarde a última hora. Necesita luz indirecta, de media a brillante, sin exponerla nunca a los rayos del sol, ya que se puede quemar tanto las hojas como los tallos. En su hábitat natural reciben luz filtrada a través de los árboles. Suele estar a la sombra. Las calateas necesitan un sustrato húmedo, por lo que podemos utilizar un sustrato universal o uno especial para plantas verdes mezclado con perlita o fibra de coco. Podemos usar una tercera parte o incluso la mitad del sustrato que sea perlita o la fibra de coco. También podéis añadir un poquito de carbón vegetal en el sustrato, ya que les viene muy bien a las plantas. Actúa como un fertilizante de liberación lenta, a la vez que ayuda también a retener humedad. En cuanto a las macetas, las que son tipo de barro o de terracota va a secar antes el sustrato, por lo que es ideal que usemos macetas de plástico, ya que nos va a ayudar a retener humedad. Sobre los riegos, la calatea necesita un sustrato húmedo, no encharcado, por lo que en verano debemos regar un poquito todos los días para mantener esa humedad. En invierno podemos dejar que se seque en unos 2 centímetros más o menos la parte superior del sustrato. Muy importante que el agua de riego sea de lluvia o dejarlo en reposo 24 horas. Para intentar eliminar todos los restos de cloro. Yo personalmente tengo una botella de 8 litros, una garrafa de agua, y entonces la voy llenando y a medida que la voy necesitando la voy utilizando, siempre dejándola reposar al menos 24 o 48 horas. En cuanto al abonado, abonaremos la calatea cada 2-4 semanas aproximadamente, durante la época de crecimiento, primavera-verano. En cuanto llegue el frío tendremos que dejar de abonar, ya que la calatea es una planta que va a entrar en latencia. Es ideal que el abono sea orgánico, ya sea humus de lombriz, de abono de pescado. A las plantas les sientan mucho mejor este tipo de abonos que no los químicos, bajo mi opinión. También podemos aplicar un abono foliar una vez a la semana, ya sea comprado o casero. Siempre que sea comprado, seguid las indicaciones del fabricante. En cuanto a la floración, las calateas florecen en su hábitat natural. Es muy difícil, por no decir imposible, que las calateas florezcan en nuestras casas, a excepción de algunas especies, como por ejemplo la calatea crocata. A esa planta no le cuesta florecer. Las calateas no necesitan podas. Simplemente con cortar las hojas dañadas o incluso recortar los bordes de las hojas que se vean en mal estado será suficiente. La propagación de la calatea es muy sencillo. Para ello vamos a sacar la planta de la maceta, quitaremos la tierra y con cuidado vamos a desenredar las raíces. Veremos que de una planta podemos obtener varias. Necesitará aproximadamente de 2 a 5 semanas para adaptarse. Cada año o cada 2 años como mucho debemos cambiar el sustrato de la calatea, aprovechando a cambiarla a una maceta un poquito más grande si es necesario, sobre todo si veis que tiene las raíces apretadas. De esta forma renovaremos el sustrato. Las hojas de la calatea tendremos que limpiarlas con cierta regularidad, ya que acumulan polvo. De esta forma vamos a ayudar a nuestra planta para que realice correctamente la fotosíntesis. Vamos a aprovechar para comentar algunos problemas más frecuentes en las calateas. Por ejemplo, si nos encontramos las hojas rizadas, curvadas hacia adentro, es que le falta agua. Necesitaremos regarla. Si nos encontramos las hojas con bordes marrones, es falta de agua o humedad ambiental.
La calatea es ideal pulverizarla a diario prácticamente. Si nos encontramos la calatea con manchas marrones, sobre todo si son marrones oscuras, es que ha tenido un cambio brusco de temperatura. Normalmente esto le pasa por cambios de temperatura a frío. Si comprobáis que vuestra calatea ha tenido una caída de hojas abrupta o las tiene amarillas, es por exceso de riego. En este caso es recomendable directamente sacar la planta de la maceta e intentar que la tierra se seque un poquito, quitar todo ese exceso de riego que ha tenido. Y esto todo por hoy, espero que el vídeo sirva de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like que me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.